si fuéramos nosotros tres, es decir, Elvia Rosa López, Anderson Rondón y Miguel Chajín, los únicos que estuviéramos hoy en la sesión, ¿lo haríamos? Rosana, este, eh, voy a preguntar de nuevo, saludos. Sí, estoy Buenas preguntándole, noches. buenas noches, estoy preguntándole a Elvia Rosa, al profesor Henderson, y te estoy preguntando también a ti, que qué pasaría si nosotros fuéramos los únicos que estuviéramos hoy en la sesión. ¿La damos o la dejamos para después? Bueno, ya no puedo, no voy a hacer la pregunta de nuevo porque ya la he hecho dos veces. El Vamos, profesor Julio, ahorita el profesor Julio me la responde, pero la pregunta sería la misma. ¿Qué me dices, Elvia? sí, que Tú sí, sí lo harías. Es claro más, que sí. Va. hubo un minuto que solamente antes que entrara el profesor Henderson, ahorita los saluda a todos, los saludamos a todos. Hubo un minuto en la que, bueno, tú entraste antes, tú entraste de pronto faltando 2, 3 minutos. Ya yo estaba allí, estaba revisando unos apuntes y, y quise preguntarte, bueno, ¿qué pasaría si nosotros dos somos los únicos que por alguna razón estuviéramos en la sala? ¿Se haría? ¿Tú me dices que sí? Rosana Pues me dice que no, si la pregunta no es un experimento. No, hoy dije que no había experimento. Vamos a ver si sostengo aunque conmigo no se puede estar seguro que no hagan algún tipo de experimento. Tú me estás diciendo, Elvia, que sí, se haría la clase. Y la clase, pero que sería completa con las 2 horas o, o solamente media hora, o esa ya que no llegaron los demás. ¿Qué me dices? completa, profe. Bueno, buenas noches. Esto es como un activador cognitivo. ¿Qué les pasa a ustedes cuando tienen, es más, voy a ser puntual. Yo regularmente no pregunto así, sino que me responde. No, no, pues está bien. Voy a preguntar para que alguien me responda libremente. Eh, ¿qué hacen ustedes cuando encuentran un solo estudiante por alguna razón? ¿Ya? Encuentran un solo estudiante en la clase. ¿La dan completa? ¿Le dan la clase y completa a ese estudiante o el estudiante le dice, pero profe, es que solamente estoy yo? O sea, y entonces no. Y el profe a veces dice, bueno, no vino la mayoría, no hay consenso, el grupo es de 30, apenas está uno, apenas están dos, apenas están tres. ¿Qué hacemos en ese caso, Profe, profesores? buenas noches. Buenas noches, profesor. Oiga, en torno a esa inquietud, mire, aquí siempre se ha creado esa cultura de que uno tiende como a premiar a los que no vienen y casi que a censurar a los que vienen. Sí. Entonces, hay algunos profesores que hacen, bueno, como nomás estamos los tres, entonces no hay clase, no demos Sí. nada, no hagamos nada. Oh, Y los mismos estudiantes también, el que llega y dice, no, profe, que vamos a dar clase con uno o dos, ¿no? sí. Pero aquí ahora creo que se hace clase o algunos profesores hacemos clase porque hay órdenes de que si llegan dos, tres estudiantes, con ellos se debe hacer la clase. Ujú. Así que, pero eso sea porque se ha casi que presionado, se ha obligado a que se debe dar la clase, así sean con dos o tres estudiantes. Pero usted se imagina un grupo de 30 y que nada más le lleguen tres y entonces uno, ¿qué decide ahí? ¿Se hace la clase o no? Pero mire que Buenas curiosamente, noches. profe, en esta, disculpe, a mí me pasó este fin de semana con Estado. Estaba, el curso es de 28 estudiantes y nada más me fueron 4. Y con los 4 di el temario, pues digamos que cada clase tiene una temática a abordar, pues se aborda la temática con las personas que vayan. Lógico, como le decía ahorita el profe Miguel, eh, como como es una sola persona, digamos que la conversación puede ser mucho más fluida, se puede abarcar la profundidad del asunto
pero pues no van a haber como tantos distractores que normalmente hay en una clase por la participación de todos y todas, y eso a que lleva a que pues se pueda abordar la temática en un tiempo pues digamos más reducido, si se da al detalle, porque hay conversaciones del estudiante pues que llevan a otros temas, a otros puntos, y ahí es donde se vuelve también muy interesante porque es donde se comienza a mostrar las aristas del problema, que de pronto un ejemplo que estemos analizando en la familia, un tema de sociología de familia, y de un momento a otro el estudiante diga, pero es que si esto pasa en la familia también es producto de la religión o es producto de la educación, y comienza esa discusión interesante que la hemos hecho con algunos estudiantes, pero que bueno, ojalá si fuese con todos, pero pues también hay que aceptar que no es con todos. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué haría y qué hago yo? Pues abordo la temática del día con los que están, con los que van, y pues con los que no, que se pongan también al día y también pues dar un resumen en la próxima clase y avanzar. Muy bien, y desde la Buenas perspectiva... noches. Buenas noches, buenas noches. Y desde la perspectiva, digamos... Bueno, disculpe. No, pero, con la... a ver, ¿puedes responderme también la pregunta? Y desde la perspectiva Bueno. desde la perspectiva dialógica, buenas noches, Gretel, desde la perspectiva dialógica, o sea, ¿cómo se interpreta ese hecho? O sea, ¿qué es lo que debo hacer desde la perspectiva dialógica? ¿Se entiende la pregunta? O sea, ¿qué debo pensar o en qué debo sustentar? Ya, si hago o no hago la clase, si la desarrollo con un solo estudiante, cuando fueron citados, obviamente todos, y cuando no hay una eventualidad, no hay lluvia, no, bueno, no está pasando nada que impida a los demás llegar. Desde la perspectiva dialógica. Bueno, sí, listo, claro. Vamos a tratar aquí de ubicarnos un poquito. Gracias, doctor. Bueno, yo pensaría de que, primero de todo, independientemente de la cantidad de estudiantes que lleguen, yo doy la clase. Es más, aprovecho de una vez el espacio, el contexto, las circunstancias, pienso que se aprovecharía mucho más, porque entonces habría mucho más espacio para discutir. Lógicamente, en el hecho de que no vengan otros estudiantes, estaríamos perdiéndonos, por decirlo de alguna manera, otras posturas, otras perspectivas, otras opiniones, otros conceptos, pero si hay que dar la clase y respetando, pues, digamos, los espacios y la importancia, digamos, la disposición del estudiante que tiene en ese momento para aprender, eso, pues, yo daría la clase en ese sentido. Y la interacción sería efectiva. Ok, entonces ya el punto, la primera pregunta fue evacuada. Me imagino que si yo le sigo preguntando, le pregunto al profesor Luis, ¿usted qué hace? Si da la clase, no la da la clase, bueno, ya esa no es la pregunta ahora. La pregunta es, bueno, y desde la perspectiva dialógica, o sea, desde donde hemos estado pensando esto, ¿en qué debo sustentar lo que debo hacer? O sea, ¿qué relación hay con respecto a ese problema? No están todos los estudiantes, están uno, dos, tres, que cuatro. ¿Tiene algún sustento desde lo dialógico? O sea, ¿en qué encuentras tú, verdad, en el discurso dialógico el sustento para saber si se debe o no se debe dar la clase? Hay cosas, por ejemplo, el profesor Luis ahorita decía, no, pero es que nosotros no podemos premiar a los que no vienen. Ok, fíjate, está bien. ¿Ya? Ese argumento está bien. Sin embargo, yo estoy planteando, bueno, desde lo que hemos visto, ¿hay alguna razón para esperar que sí se debe dar la clase, aunque sea con un solo estudiante? Yo quiero buenas noches. Perdón, profesor Ganner. Qué pena que vaya a la profe, perdone. Lo que pasa es que la pregunta, la profesora Gretel alzó la mano y quiere intervenir y me pidió que le repitiera la pregunta y bueno, no sé si ya la escuchó. Sí.
Sí, ya la escuché. Bueno, sí, para que también participe mi compañero, porque a mí me interesa muchísimo escucharlo, nada más voy a abordar esta parte. Desde ahora sí, desde la integración metodológica en base a ese sustento, yo creo que el hecho de que haya un solo estudiante, yo creo que sí nos afectaría, profe. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a manejar, ahora sí desde poniendo en el punto de vista, sí, la perspectiva de una pedagogía, atendiendo la teoría didáctica de las racionalidades, o sea, hablando de lo conceptual, de lo lógico, la metodológica, todas estas racionalidades. Yo creo que si estamos hablando de una didáctica dialógica, si estamos hablando es porque este manejo de contenidos va a ser en base a todos los pensamientos de un conjunto de gente, ¿no? Que se va a transferir conocimientos y va a construir conocimientos para comprender un tema en específico, ¿sí? Entonces, va a haber una resignificación de todos esos conocimientos, y el hecho de que haya solo una o dos personas, ahí yo creo que sí afectaría, maestro, pero bueno, ya va dependiendo del punto de vista de cada persona, pero en lo particular esa es mi forma de ver este contexto, ¿no? Gracias. Bueno, sí, hay que tener en cuenta lo que dijo, ¿cómo no? Hay que tener en cuenta lo que dijo el profesor Luis, o sea, y a ver, ¿y qué pasa entonces con los que se pusieron de acuerdo a ir a un partido de fútbol o a decir, no, ¿para qué vamos a dar esa clase? Entonces, qué pereza, ¿verdad? Esa clase con el profesor, o no, pues ya acabamos de hacer parciales, ¿para qué vamos a dar clases? No lo hagamos, ¿verdad? Esas son situaciones, fíjense, que el profesor ahorita Henderson nos decía, a mí me acaba de pasar, a mí me ha pasado, ¿ya? Que, miren la pregunta, ¿qué pasaría si? ¿Ya? ¿Con qué relacionan eso? Eso lo han escuchado, lo han escuchado en estos días. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Sí, claro. ¿Dónde lo escucharon? Ese ¿qué pasaría si? A ver, ¿le recuerdo o no le recuerdo? Es más, anoche lo apliqué. Anoche apliqué eso. O aplicamos eso. ¿Qué pasaría si el profesor se va de la clase? O sea, ¿qué pasaría si yo no estoy, verdad, en la clase que estaba programada o en la sesión que estaba programada? Ahora, ¿por qué me iría? ¿Alguno de ustedes pensó que yo estaba, necesitando de pronto ese tiempo? No, o sea, que yo había planeado hacer lo que hice ayer. O sea, es decir, bueno, vamos a ver si ya vimos la primera, ¿verdad? La primera sesión. En la primera sesión se dijeron ciertas cosas. Bueno, vamos a ver si si podemos aplicar eso y cómo lo aplican. Y la mejor forma de hacerlo es, bueno, tengo que irme. Lo que pasa es que cuando Silá me habló de que no, tranquilo, que puedes tomar el café, yo dije, miércoles, pues podrías también interpretar como que yo tengo algo pendiente, ¿verdad? Fue un cuasi experimento. En sociología es muy poco por las razones éticas, ¿verdad? De hacer este tipo de cosas, pero sí se pueden hacer. Es más, todas las perspectivas de la etnometodología, de la sociología de la vida cotidiana, regularmente se interrumpen las acciones que se tienen, como se dan por sentado, como que, ¿verdad? Que no, se rompe la conexión de la lógica de la acción, como para mirar a ver realmente cómo sacar la información y qué es lo que hay ¿verdad? ¿Qué es lo que está por dentro? O sea, cómo piensas, cómo reaccionas, cómo justificas, cómo sustentas, ¿verdad? Lo que haces. Pues nosotros, suena fácil decir, sí, es que el estudiante debe ser autónomo, ¿cierto? Si estamos hablando de autonomía, hombre, sencillamente los estudiantes debieron estar en clase.
Y ese estudiante, ¿verdad? Que está en clase, ¿verdad? Y como nos dice el profesor Luis, este estudiante no puede ser, entre comillas, por decirte, perjudicado, castigado, porque es que los otros se pusieron de acuerdo para no ir. O sea, él es autónomo. Y yo tengo, ¿verdad?, que responder además del deber, ¿verdad?, de la parte ética, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que yo estoy dando como la respuesta a la misma pregunta que formulé, pero si nosotros estamos pensando lo dialógico, está bien que lo dialógico implica por lo menos una diada, decíamos nosotros, ¿verdad? O sea, implica dos personas y que se supone que aquí deberían estar 20 personas, 30 personas, no obligamos a nadie, pero se supone, ¿verdad?, que entre más personas es mucho mejor, hay más participación. Y a veces, ya, cuando dictas la clase, yo no sé si es a mí de lo poco que les pasa eso, pero hay veces que tú le dictas clase pensando en uno o dos estudiantes porque los demás te muestran que no les interesa, o el problema eres tú. Están pegados en el celular, yo los he observado, están pegados en el celular, están en otras cosas haciendo otra tarea. Entonces, a eso, ¿verdad?, era que me refería. Hice la pregunta y Rosana alzó la mano. Sí. Eso no le ha pasado solamente a usted, oye, eso nos ha pasado a todos. Sí, así es. Pregunté y Rosana alzó la mano, que dónde habían escuchado la pregunta, ¿qué pasaría si? O sea, anoche la apliqué, ¿qué pasaría si el profesor no está? Sí. Sí, pero usted preguntó de que qué habíamos pensado. Yo al principio, la verdad, sí pensé que usted necesitaba el tiempo. Pero ya después, cuando usted seguía como insistiendo y eso, yo dije, ¿será que, o sea, tal vez lo está diciendo como para que reflexionemos, pero él sí se va a quedar? Y luego, pues sí me sorprendió de que verdaderamente usted como que dejó que la clase se desarrollara sin intervención de usted solamente como observador. Bien, o sea, decimos aquí en la costa caribe colombiana, te la pillaste. Ok, ese qué pasaría, yo les decía de la pregunta qué pasaría si, ¿ya? Porque ayer hablábamos de relacionar unos autores y unos videos, ¿cierto? Y recuerda eso de que ¿qué pasaría, ya, pensando en un niño, qué pasaría si tú necesitas reconocer a una persona pero no la puedes ver? O sea, ¿qué pasaría si no tienes los ojos? ¿Qué pasaría si no tienes la nariz? ¿Qué pasaría? Sí recuerdan eso, ¿cierto? Ya, y para qué, sí. para qué sirve, es una sencilla pregunta, ¿qué pasaría? Que está primero, ¿verdad? Que la pregunta, o sea, te invita a responder, te invita a pensar. Mira una cosa tan elemental, ya, como, a ver, ¿qué pasaría si el vehículo tuyo, el carro, ¿verdad? Tu automóvil, se le traba la barra de cambio, siendo que sea, ¿verdad?, de cambio, no automático. ¿Qué pasaría si le faltara una llanta a tu carro, una rueda, ¿qué pasaría, verdad? Ahora, ¿qué pasaría con el ojo si hay una lesión en tal parte, ¿verdad?, del cerebro o el nervio óptico, etcétera? ¿Qué pasaría si? O sea, ¿qué pasaría si tú le quitas algo? Es más, ¿qué pasaría si tú le agregas algo? Porque nosotros cuando hablamos de la realidad, siempre estamos hablando de cosas que tienen unos elementos. O sea, ¿qué pasaría si esos elementos están? ¿Qué pasaría si esos elementos no están? ¿Qué pasaría si tales variables intervienen o si no intervienen variables? Por ejemplo, ya, hoy, entre comillas, había una tarea, ¿cierto? Y les cuento una cosa, es difícil que ustedes se hubiesen leído hoy, yo no sé cuántas cuartillas, creo que hasta más de 100 de los dos primeros foros, ¿verdad? Porque todos estamos ocupados, porque entonces la pregunta sería, bueno, ¿será que algunos que vinieron anoche no vinieron
hoy porque les daría pena decir, hombre, yo no pude leer. Eso ha podido ocurrir, ¿cierto? Puede ocurrir. Otro diría, no, eso no es un impedimento para asistir, porque la persona puede decir, lamento, no estoy aquí porque no pude hacer esto porque me enfermé, no pude hacer esto porque no tuve tiempo de leer, no tuve, pero yo lo escucho y estoy aquí, ¿verdad? Fíjate el valor de ver la realidad, ¿verdad? Como un todo, como algo dado, y de pronto decir que le falte un aspecto de la realidad. Cuando me preguntaba qué pasaría si me acordé de un biólogo, digamos, autor de una teoría que tiene varios nombres, pero una de las formas, ¿verdad? Uno de los nombres de esa teoría es la complejidad. Ustedes han oído hablar de la complejidad, pero hay muchas, ¿verdad? Teorías de la complejidad, o varias versiones de la teoría de complejidad, pero esa versión se llama la complejidad irreducible o irreductible. O sea, una complejidad, nosotros, o sea, no es que quiera ahora teorizar sobre la complejidad, estoy poniendo el ejemplo de qué pasaría si, ¿ya? En la perspectiva, ¿verdad?, de complejidad, muchas veces nosotros la hemos puesto en términos de futuro, ya o de procesos, ¿verdad? Abiertos incluso. O sea, Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Porque hoy, profe, o sea, qué envidia, usted está en una hamaca, ¿ya? No, pero quédese allí. Sí, profe, pero... Sí. No, es que estoy aprovechando porque yo tengo problemas de ciática y entonces el estar tanto tiempo sentado vea, es un lujo. El dolor. Entonces, el fisioterapeuta me dijo que podía sentar, que si podía trabajar en hamaca. Entonces yo, por lo general, en las noches cuando trabajo en el computador, lo hago en la hamaca. Pero fíjese el privilegio que es estar, imagínese, esto es muy parecido a una clase, o es una clase. Usted sabe que es estar en una clase en hamaca, o sea, ese es un lujo que no se lo le puede dar cualquier persona. Entonces, fíjese, ¿qué pasaría qué pasaría que en el caso de Michael B., ¿verdad?, sobre la complejidad irreductible, que también recibe el nombre, ¿verdad?, del diseño inteligente, ahí hay un enfoque de sistema, ¿ya? O sea, ahora, ¿por qué estoy hablando todo esto? Porque una de las cosas que se planteó ayer fue con respecto a la primera sesión, ¿realmente pensamos? ¿Se acuerda que pusimos de ejemplo al profesor Hanner? Y yo decía, pero el profesor Hanner, incluso en esa sola frase, pensó sociológicamente. ¿Ya? Se pensó sociológicamente. O sea que una cuestión es la clase en términos o sea, del material de la clase, ¿no? Ya, lo dado. En este caso ya no fueron videos los que, digamos, nos sirvieron como soporte para la clase, sino 2 lecturas de los compañeros en los foros, ¿verdad? Pero lo más importante no es lo que los compañeros escribieron, lo más importante es lo que nosotros pensamos. Lo más importante de la primera y segunda sesión del diplomado no fue lo que yo dije, porque cantidad de gente dicen cosas mucho más profundas que la que puedo estar diciendo yo, y son mejores y reconocidos y bueno, ¿ya? Eso yo le llamo pretexto. Ya, esos son unos materiales, y por eso desde el comienzo yo le dije, no, estos son los materiales que yo estoy utilizando, pero usted es libre de tener todos los materiales. El problema no son los materiales, el problema es qué haces tú con el material. O sea, ¿qué pasa cuando el estudiante recibe un contenido? O sea, lo da por sentado, lo da por verdad. ¿Qué pasó con la película de Ben Carson? Ya, no solamente vimos la película y nos gustó o no nos gustó, sino que teorizamos, ¿verdad? Sobre la película. Teorizamos o sea, vimos la película, podría ser desde la psicología, desde la sociología, incluso vimos aspectos, ¿verdad?, de la película que tienen que ver, ¿recuerdan cuando hablábamos sobre el saber y los estilos de aprendizaje? Y que era entonces mucho, o sea, que en una balanza que podía estar pensando más si ese saber dado teórico, ¿verdad?, o ese, ¿verdad?, procesos cognitivos, metacognitivos, la creatividad, la imaginación, etcétera. Bueno, ya ahí
no nos salimos de la película, es que estamos viendo la película desde, ¿verdad?, otra dimensión, de una dimensión teórica, y aparte de eso, nos está sirviendo de pretexto para pensar. O sea, sigo con esta es la idea. Ahora, ya, miren estas dos cosas. Nosotros hemos hecho preguntas y con las preguntas, o sea, ¿cuál es el valor, vamos a decir, de la pregunta? Pensemos en eso. ¿Qué valor tiene la pregunta? ¿Cuál es el valor de la pregunta? ¿Cuál es el valor de preguntar? La pregunta es muy clave, digamos, en todas las dimensiones humanas, pero no sé si se refiere a la pregunta que hizo desde un principio, profesor. Yo me estoy refiriendo a las preguntas sino al valor de la pregunta en un proceso, ¿verdad? Sí recordamos que hay 4 momentos de la didáctica ¿verdad?, que yo le estoy planteando. El primero, ¿verdad?, que tiene que ver con la, ¿verdad?, entrega del material, la parte introductoria, la descripción, la introducción, la presentación, etc. La segunda parte es la reflexión. La tercera es la aplicación, la ejemplificación, la contextualización, y la cuarta, ¿verdad?, la valoración. Entonces, estoy diciendo, bueno, o sea, ¿cuánto pesa la pregunta? ¿Qué papel juega la pregunta? Es más, alguien anoche, sí, exactamente, alguien, ¿verdad? Vamos a ver si está por aquí. Anoche hizo énfasis en ese aspecto. O sea, a ver, cuando nosotros entregamos un material, o cuando nosotros asumimos un material en la clase, alrededor de qué gira el material. En preguntarle al estudiante qué piensa sobre el material, o a preguntarle al estudiante que responda lo que responda de acuerdo al material. Profe, yo pienso que la pregunta en términos generales no busca tener una respuesta, o voy a hacer aquí como que muy evidente, o dentro de este esquema de esta didáctica dialógica, no busca una respuesta buena y una mala. Lo que busca realmente la pregunta es generarte la inquietud, es inquietarte, es desacomodarte, sacarte de la zona de confort y empezar a generar estas nuevas dinámicas y estos nuevos procesos en el aprendizaje que ya están revalidados, ¿no? Yo en los aportes, por eso coloqué en el grupo también los aportes que hice en el foro 1 y sobre todo en el 2, citaba algo que dice el señor Toffler, que dice que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no estén dispuestos a aprender, reaprender y desaprender. Entonces, él lo hacía con el aporte a algo que planteaba la profesora Elsie Villazón. Y precisamente se trata de eso, o sea, ya la pregunta no está encaminada a una respuesta específica que es buena o mala, ya la pregunta está encaminada a generar que tú puedas salir de tu zona de confort y empieces a contextualizar una teoría, unos conceptos, frente a una realidad que estuvo en un tiempo, porque también está este debate de los conceptos teóricos clásicos, de estos, cuando hablamos, por ejemplo, desde la sociología, que los teóricos clásicos, que si las reglas de método sociológico ya pasaron de moda, o cómo traemos eso que fue hace no sé cuántos siglos a este contexto real, y sobre todo, por lo menos yo lo aplico o lo trabajo en investigación, no. ¿Cómo aplicamos este concepto de reglas de método sociológico, que es una teoría clásica, al contexto de hoy y sobre todo en el proceso de la investigación? Entonces, para mí la pregunta está encaminada a eso, a generar, como digo yo, a generarle al estudiante piquiña, a que el estudiante incluso empiece a descubrir en él las capacidades que puede tener de dar una respuesta frente a algo que se pregunta, que no es precisamente dígame sí o no. Eso es lo que a mí me parece y lo que considero que nosotros como docentes tenemos la responsabilidad de hacer y generar en este nuevo contexto de
Sí, ¿qué pasó con hola? Mónica, perdón, vi que se cerró el micrófono de ella. Bueno, de pronto fue que algo lo... Ah, no, Sí. yo lo cerré cuando terminé, profe. Ya, listo. Mira una cosa, Elvia, ya te doy la palabra. Una estudiante ahorita, yo tuve clase hasta las 8 de la noche y una estudiante me decía, profe, un momentico, o sea, usted no es de derecha ni de izquierda y entonces, ¿cómo lo identifico? O sea, a usted no le gusta ni el capitalismo ni el socialismo y entonces, ¿dónde está usted? Entonces en el momento, o sea, porque estábamos trabajando en otra dimensión, yo digo, bueno, yo no soy ni derecha ni de izquierda, pero es que, o sea, tenemos que ser de un lado o del otro. Entonces, para salir del paso y después y dejar el asunto parado, quizás otro momento, le digo, no, yo soy derecho, ya no soy ni derecha, yo soy derecho. Entonces, el punto es, el estudiante quizá está buscando la verdad, pero la pregunta es, ¿y cuál verdad? O sea, existe verdad en la ciencia, o sea, el profesor es el que tiene que darle la verdad. O más bien lo que tiene que hacer el profesor es busquemos la verdad, porque de alguna manera Mario Bunge tiene razón, o sea, sí, o sea, no, nosotros, a ver, alguien preguntó, yo dejé el asunto para, o sea, porque pude haber preguntado desde antes, ¿me confirman la asistencia a la clase? O sea, ¿va a haber clase? O sea, damos por sentado que sí, la verdad, o que íbamos a reunirnos, ¿cierto? O sea, nosotros vivimos con un mínimo o sea, búsqueda de algo, de certeza, ¿verdad? Sí, o sea, sí. Miércoles si llueve no va a haber clase, porque es que para allá no se puede pasar, ¿cierto? Entonces, siempre estamos, ¿será que este carro va a llegar? O sea, no me va a dejar por la mitad porque es que está fallando. O sea, siempre estamos anhelando tener certeza, validez, etcétera. Entonces, ahí es donde está, digamos, un gran problema. O sea, nosotros como docentes asumimos, el profesor, pero yo no me acuerdo ya, profesor Julio, si fue en una conversación que tuvimos hoy o fue anoche, no sé, cuando me decía el temor del docente por que se le salga del control de verdad la clase, porque el estudiante comienza a pensar o comienza a preguntar. Ya, es que no, o sea, a ver, ¿qué problema hay? Noche, doctor. Bueno, o sea, a ver, ¿qué problema hay que un estudiante me pregunte algo y que yo no sepa? Sencillamente no sé, ¿ya? Es que tengo que saberlo todo. Yo no tengo por qué saberlo todo. ¿Ya? Exacto, Bien. doctor. Exacto. Te he dicho una frase buena. Yo les digo a los estudiantes, ya, ustedes pregunten todo lo que quieran, que lo que sí estoy seguro es que les voy a responder lo que sé. O sea, es una frase, una forma de también generar, digamos, esos interrogantes que debemos llenar, o sea, que debemos resolver entre todos. Porque así como usted lo acaba de decir, uno no tiene todas las respuestas, pero lógicamente sí debe tener el conocimiento de lo que está enseñando, de lo que va a enseñar, para que también se genere esa confianza y esa credibilidad, esa seguridad en el estudiante que tiene un instructor, tiene a alguien que lo está orientando frente a un conocimiento y que le está dando el punto de partida para que pueda pensar, para que pueda generar otros conceptos más, porque le da la libertad. Eso. Mire, nos está dando la mano hace ratico, Elvia Rosa, y yo estaba preguntando, cuando Elvia Rosa alzó la mano, estaba preguntando sobre, digamos, el valor de la pregunta, o sea, la importancia de la pregunta, o sea, ¿por qué nos detuvimos en la pregunta? ¿Estás ahí? Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, aquí he estado todas estas noches. Bueno, el valor de la pregunta lo relaciono precisamente con algo que me quedó del video, y es que precisamente el fin es pues la búsqueda de la verdad, ¿no? Pero en ese proceso se genera una serie de procesos a nivel cognitivo que incitan al estudiante a la toma de decisiones y a su vez pues a tratar de resolver el problema que le hemos planteado. Uno de los ejemplos también estaba precisamente en los videos cuando usted preguntaba qué tal si.
ese qué tal si, de pronto no recuerdo si fue como tan contundente la pregunta, sí, pero cuando colocaban el ejemplo del docente de educación física, cómo yo aplico desde la educación física el proceso dialógico. Y yo, porque como docente de educación física, yo voy a necesitar de que mis estudiantes piensen. Y entonces el mismo docente reflexiona y llega a la conclusión de que efectivamente en el campo de juego es demasiado el proceso cognitivo que necesitan y son decisiones que tienen que tomar de manera rápida, que muchas veces no da tiempo ni siquiera de reflexionar el qué tal sí. Entonces aplicó esta didáctica de presentar los videos de partidos anteriores a sus actuales estudiantes y ver cómo el ejercicio precisamente los llevaba a reflexionar. Bueno, pero ¿por qué el jugador en ese momento tomó esa decisión? ¿Por qué no giró a la derecha? ¿Por qué no giró a la izquierda? ¿Por qué le hizo el pase al compañero que estaba atrás? Si el compañero que estaba hacia un lado estaba solo. ¿Ya? Entonces, es precisamente, vuelvo y digo, el fin, la búsqueda de la verdad. La verdad que todavía no sabemos cuál es precisamente, y que como docentes y como orientadores de ese proceso, pues también aprenderemos, ¿no?, en ese proceso. Pero durante el camino es indispensable el motivar al estudiante en cuanto a ese proceso de cognitivo de toma de decisiones y la resolución de los problemas. Claro, mira, una pregunta para solamente para activar memoria, porque no es es para recordar, o sea, siempre, todos los procesos cognitivos son importantes, ¿verdad? Incluyendo la memoria, se requiere la memoria. ¿Alguien recuerda una famosa pregunta que le hicieron a Ben Carson en la película? Y esta pregunta que es como para quedarse uno perplejo con la... ¿Alguien recuerda esa pregunta? Entonces dirá, bueno, es que le hicieron muchas preguntas, sí, bueno, tratemos de recordar, pero de pronto nosotros decimos aquí en el lenguaje cotidiano, la pregunta del millón, la pregunta, ¿cuál fue la pregunta más relevante ahí? Recuerden cuál fue el problema, cuál era el problema fundamental y alrededor de qué gira la película. ¿Cómo va a ser para separar a las niñas sin que se mueran? Eso. ¿Y alguien recuerda la respuesta de Ben Carson? No lo sé. No lo sé. Ahora, imagínate que Ben Carson no fuera de esas personas que bueno, de pensamiento autónomo, creativo, bueno, todo lo que hemos dicho, ¿verdad? De esa personalidad. Hombre, sencillamente, mira, revisa literatura, se da cuenta que nadie lo ha hecho. Y sí vieron que en la película aparece varias veces porque, bueno, no sé cuántas veces, pero que no fue la única vez que Ben Carson no sabía qué hacer. No fue solamente con el tema de la operación, de cómo, ¿verdad?, hacer esa separación sin que se desangrara. ¿Sí recuerdan que hubo otro episodio donde le preguntan y entonces, ¿ya usted ha hecho esta operación otra vez? En la primera parte. Sí, En la de la niña. La primera vez que se enfrenta a una situación que él como internista no podía operar, tenía que esperar el médico, pues como dice uno, al de jerarquía, ¿no? Pero era eso o que se muriera el paciente y él se arriesgó. Y ahora, ¿y qué nos está diciendo eso? A ver, porque es que, mire, yo voy a tratar de ser como trascendente, o sea, me voy a salir es que América Latina tiene salida, es que no estamos en una encrucijada,
es que, a ver, ¿qué futuro tiene esto? ¿Qué futuro tiene Colombia? ¿Qué futuro es? Y entonces queremos encontrar la solución, ¿verdad? Afuera, o lo que han hecho, digamos, otros. O sea, respuestas, de pronto respuestas no hay, preguntas sí, si es que nos preguntamos. ¿Ya? El problema ahora, y si no hay respuesta, nos cruzamos de brazos y habrá esperanza, habrá una oportunidad sobre la tierra, como para parafrasear algo así a Gabriel García Márquez, para América Latina. O sea, a ver, pensemos, algunos de los asistentes, de los participantes son sociólogos, o sea, ya no hay más nada que pensar en sociología, o sea, todas las teorías ya están, o sea, ya no hay forma se agotó la sociología, ya no, o se agotó la educación, se agotó la medicina, todo se agotó, o sea, no. Encontramos. Voy a Sí. responder un poco con esto que digo. Mire, ya hablé de los analfabetas del siglo y voy a citar a Robert Schwartz. Dice, pensar correctamente nos permite no solo aprender mejor, sino también a vivir mejor. Voy a citar textualmente lo que yo escribí en el foro. En este orden de ideas, es nuestra responsabilidad como docentes asumir la condición de ser los primeros en poder y disponernos a aprender, reaprender y desaprender. Creer que poseemos la ventaja del conocimiento por haber culminado procesos formativos en niveles superiores ya se convierte en la primera falla. Entender que el conocimiento se construye y deconstruye y reconstruye a cada instante y que en ese proceso son tan importantes mis saberes como los saberes del otro, además que todo esto está en constante evolución y cambio. La investigación propone los retos de poder validar lo que está, pero también revalidarlo las veces que sean necesarias y de las formas que puedan ayudar a tener miradas distintas. No sé si esa respuesta sea buena o mala, pero es la respuesta que yo tengo. No, está bien. Y fíjense una cosa, lo que pasa es que esto hace parte, digamos, de lo que voy a plantear así lo más sintético que pueda. Tiene que ver con el tema, ¿verdad?, epistemológico, que es que no estaba contemplado o no está contemplado en este seminario, porque solamente nos estamos basando en el módulo 1, no en el 2, que es de aspecto epistemológico, pero al fin y al cabo estamos tocando todo, ¿ya? Y se trata, digamos, de Thomas Kuhn, ¿verdad?, en su famoso libro de la estructura de las revoluciones científicas, con la idea de paradigma. O sea, ¿cuándo surge, digamos, un nuevo paradigma? Tampoco es que eso ocurra así como lo plantea Kuhn, porque es que simultáneamente existen paradigmas, o sea, hay simultaneidad de paradigmas. Pero bueno, una de los activadores, para decir que surge un paradigma, es que el que se tiene establecido como, entre comillas, como la verdad, o sea, la verdad científica, o sea, el más válido, el que en este momento está vigente, entra en crisis porque ya no pueda, entre comillas, interpretar o explicar, ¿verdad?, comprender la realidad. Entonces, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué pasaría? Sí. O sea, tenemos, o sea, nosotros, pues retomo la idea de que si tenemos futuro en América Latina, o sea, hay posibilidad para pensar la sociología, o podríamos pensar de otra manera. Bueno, entonces, sí, para ir cerrando esta parte, ya te doy la palabra, Elia Rosa, sí, ¿verdad? La pregunta me permite, como incluso lo está planteando acá en el chat Ana Milena, falta, o sea, si tú eres autónomo, si tú te preguntas, si tú te sales, ¿verdad?, de lo establecido, si tú te alejas, si tomas distancia para poder ver mucho mejor, entonces ahí ¿no?, la reflexión puede generar controversia. A ver, ¿cuántos leemos nosotros de alguna manera en diálogo o en discusión con lo que estamos leyendo? O sea, ¿cuántos leemos diciendo y esto será así? O sea, ¿y por qué no puede ser de otra manera? ¿Ya? O sea, yo, entre otras cosas, yo recomendaría mucho leer los diálogos de Platón, ¿ya? Porque allí no se
vamos a decir, no se induce la respuesta. O sea, ahora no es que todos somos mayéuticos sí, la mayéutica y lo dialógico van de la mano y obviamente son perspectivas epistemológicas diferentes porque no se trata de que tú saques la respuesta de tu interior, porque eso sería, ¿verdad?, una posición idealista, subjetiva. Es necesario, ¿verdad?, mirar la realidad y es necesario escuchar al otro, es necesario leer al otro. El otro es importante. La revisión de la literatura es una de las cosas que nosotros hacemos en investigación. Pero si no hay... ¿Qué hizo Ben Carson cuando había la necesidad, verdad? O sea, ahí está la identificación del problema o la descripción del problema, no la formulación del problema. Ya hay un problema, hay que separarlos. Ya no, que regularmente puede morir uno. Bueno, entonces, ahora, ¿y cómo lo hago? No, dame tiempo, ¿cuánto pidió? Creo que fueron 3 meses, ¿no fue que pidió? No, dijo, primero un mes, después 3. Ah, no sabes cómo hacerlo. ¿Sí recuerdan esa partecita de diálogo? ¿Ya? ¿Y qué hace el hombre? El hombre busca, o sea, Ben Carson hizo la tarea de un científico, ¿verdad? Que es revisar, y bueno, ¿y cómo lo han hecho nosotros? ¿Y dónde? Buscando respuestas allí. Y si no encuentra la respuesta, ya sabemos, porque ya pasamos por esa discusión, cómo llegaron las respuestas, que la respuesta llegó por vía también de la imaginación. ¿Ya? Y por vía de incluso de la observación a otros, de poder hacer, digamos, aspectos, digamos, de carácter metacognitivo, de poder relacionar una cosa con otra, asociarla, ¿ya? Vincularla, relación. Ahora, una cosa, la respuesta, será, sí, porque la pregunta nos lleva, ¿verdad?, a tratar de dimensionar ¿verdad? Qué variables hay ahí, cuál es el peso de las variables, pero la respuesta viene por otra vía. ¿Por qué hablamos nosotros de anoche, Rosana, por cierto, me invalidó la sesión de mañana, porque es que la sesión de mañana fue la que hicieron ayer, prácticamente, porque se plantearon, ¿por qué no relacionamos también a Ben Carson con esto? Vale, yo dije, bueno, listo, ya lo están haciendo, las 3, ¿ya? Las 3 en 1, ¿ya? Bueno, Elvia, cuéntanos. No, profe, yo finalicé la participación. Bueno, fue que quedó la mano alzada. Entonces, ok, el valor del pensamiento crítico, el valor de la pregunta, o sea, si nosotros mantenemos esa idea, implica que tengamos que buscar ya una respuesta. Y ahí viene la otra parte. Las respuestas no son tan como con fáciles, no son ahí expeditas, no están ahí a la simple vista del otro. Ya la respuesta regularmente llegan asociando variables. No recuerdo el libro sobre creatividad, y de esos libros que, verdad, que muchas veces están en literatura de administración sobre, pero me gusta un libro sobre creatividad porque hace una revisión de literatura sobre qué es la creatividad. Y muchos asocian la creatividad con vincular cosas. O sea que ahora, si entendemos que o sea, la realidad no es otra cosa vincular. Mire, ¿cuántas cosas están vinculadas en estos momentos, están relacionadas para que nosotros estemos aquí? ¿Ya? ¿Cuántas cosas? Nada más observe el computador o el dispositivo que tiene. Yo tengo una cámara que no es la del computador porque la cámara es opaca. Entonces tengo una cámara independiente. O sea, el micrófono del computador me capta el ruido del ventilador y entonces yo tengo que, ¿verdad?, poner más bien otro micrófono. ¿Ya? Y tengo una cantidad de cosas aquí dentro de Es más, no estoy escuchando a través del computador, sino para escuchar mejor y que no se me filtre otro ruido. O sea, ¿cuántas cosas no están integradas aquí? Ahora, y solamente es para poder interactuar, y ahora todo lo demás que se requiere para que nosotros estemos aquí, el fluido eléctrico, ¿verdad? La banda ancha de internet,
porque hay veces, por ejemplo, en mi caso, yo no tengo dos internet, porque dependemos mucho de esto. Y entonces, uno, que, ¿verdad? Que por cierto es mexicana la empresa, Gretel, ya, entonces, me falla, cada rato me deja, o sea, imagínense una conferencia internacional que esto no da, hay que conectarse con el otro, y hay hasta una tercera opción que son los datos del celular. O sea, a eso le llamamos regularmente complejidad. Y todas esas relaciones, o sea, si nosotros nos metemos más en la, vamos a decir, teoría de la investigación, en las teorías, nos metemos en el concepto de variable y operacionalización de variable y relación de variable, lo que hacemos regularmente es vincular cosas. Ahora, le invitamos a que los estudiantes vinculen. Yo creo que el profesor Henderson, no sé si de pronto no le interpreté bien, pero creo que se hizo relación a los contextos, o sea, es muy diferente. Fíjate una cosa, cuando Gretel habló, yo estaba pensando, ¿y quiénes son los estudiantes de Gretel? Gretel, tus estudiantes son menores de edad, ¿cierto? Claro. Y si son menores de edad... Mis estudiantes son adolescentes de 12, 13, máximo 14 años. Entonces, a un adolescente tú no le puedes, ¿verdad?, pedir, ahora, no que no le puedas, porque de todas maneras, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Ya? Sino que él es más heterónomo, depende más del profesor. Por ejemplo, que esto de dejarle la clase, ¿ya? Bueno, me tengo que ir, por favor, encárguense de la clase que me voy, ya ustedes tienen contenido en la clase. Eso, o sea, sería genial que tú prepararas a un grupo de estudiantes para que tú no estuvieras en el salón. Tú sales del salón y comienzan a tirarse cosas y comienzan a hablar y comienzan a hacer pero son niños. Pero en adultos, o sea, ¿tú crees que con o sea, que el profesor falte y que pues no hubo clase porque el profesor faltó? Entonces, si el profesor los llama y dice, mira, no puedo llegar y los contenidos están allí, por favor, organícense en grupo, ¿verdad? Y hacemos esto, aquí está porque no lo pueden hacer. Y acaso incluso no hay actividades hasta extracurriculares, ¿verdad? El tiempo que tienen que trabajar ellos, ¿verdad? En casa, y entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Por qué no lo pueden hacer ahí en el salón? Entonces, ahí hay otra dificultad. Yo quisiera que ya, fíjense que ya dedicamos para reflexionar. Yo les dije, pero vamos a dejar esa tarea para después, ¿ya? Que valoráramos, que tratáramos de reflexionar en torno a qué pasó ayer, ¿ya? En la segunda parte, ¿verdad?, de la sesión. O sea, ¿cómo fue eso de Rosana? Entonces, pero vamos a dejarla quieta para después. La actividad, ¿verdad?, propuesta para hoy giró como, bueno, vamos a ver qué están diciendo los demás. ¿Ya? Vamos a ver qué se dijo en los foros. Entonces, libremente, por favor, ¿ya? Dígame qué fue lo que encontraron en los foros. ¿Qué fue lo que encontraron? Profe, a ver, yo tuve la oportunidad de leerme la primera semana, las opiniones de los participantes, y leerme mucho el artículo de la profesora Marta Argüello. Me pareció muy interesante. Pero en todos encuentro que hay como, todos plantean como un incentivo a que el docente sea creativo, como dice la profesora Marta, que sea inspirador, que tenemos como que cambiar nuestras didácticas, motivar al estudiante, que el profesor sea creativo. Siempre se está planteando eso. Y hay un profesor que plantea y dice, bueno, hemos planteado todas esas iniciativas. La idea ahora es cuándo empezamos y
cómo empezamos. Es decir, cómo cambiamos estos sistemas o estas metodologías, estas didácticas que estamos empleando. Porque yo, por ejemplo, yo me he preguntado esto, ¿no? Al margen también, porque también hice una opinión ahí un poco irrelevante, pero bueno, también planteé mi inquietud, que digo, tenemos ya todo ese, digamos, engranaje, todo ese complejo de pensamientos, de posturas, de teorías, y uno observa, bueno, y el estudiante sí se está transformando, el estudiante sí está cambiando, incluso ahora yo veo que el profesor ahora está más cualificado y digamos, yo digo, estamos revisando por ahí unos informes, unos trabajos, y yo más pobreza no puedo encontrar de esos trabajos que están realizando los muchachos y que están pasando ahora por docentes que tienen una mayor experiencia y una mayor cualificación, y no se ve reflejado por lo menos en los productos que está pasando con el estudiante que está terminando. Y hay en todas la participación, en todas las opiniones que dan todos los colegas, todos los compañeros, dicen, hombre, la didáctica dialógica nos invita a ser creativos, nos invita a revisar nuestras metodologías, a revisar el desarrollo de nuestro quehacer pedagógico, y eso debe reflejarse en los estudiantes. Entonces, yo hasta ahora yo veo qué está pasando. Incluso hay un compañero que dice, el uso de las TIC, eso no es, las TIC de per se no son malas, lo que es malo es el uso, y eso se ha dicho hace bastante rato, es el uso que se le está dando. Y los jóvenes de ahora son unos expertos para manejar eso, pero no para tener la información o digamos, el argumento, el texto que requiere, que lo encuentran con facilidad, pero ¿por qué no lo asimilan? ¿Por qué no lo asemejan? Entonces, para terminar, quiero decir esto, cuando usted estaba diciendo, ¿cuál era el valor de la pregunta? A mí me parece que toda pregunta tiene su valor, ¿no? Pero la idea es cómo se formula la pregunta, o si se puede hablar de que hay una pregunta compleja y hay unas preguntas simples, porque hay veces que se le formulan preguntas a los estudiantes y generalmente le dicen a uno, no sé, y ahí para adelante que sigue en torno a eso, ¿no? Eso es lo que quería yo plantear. Muchas gracias, profesor. Bien, recuerden que estamos dividiendo las sesiones, ¿verdad? Para empalmar con la anterior y conectar con la siguiente. Rosana, alzaste la mano. Estamos en digamos, vamos a asumir que esta es la tarea. La tarea era leer lo que, o sea, de pronto no lo leyeron todo, pero sí hubo algo de lectura. ¿Y qué están diciendo los compañeros nuestros del diplomado? Los que no están aquí, que han estado escribiendo, claro, y obviamente alguno de ustedes ya participó en esos foros. Bueno, cuéntanos, Rosana. Y Hanner después, sí. Sí, en efecto, yo no me leí todo el foro, pero sí revisé hasta pues algunos apuntes que me llamaron mucho la atención y que, bueno, no sé, yo lo fui conectando con los videos iniciales, la presentación del diplomado, un webinar, en fin, fui como relacionando porque sobre todo hay algo que usted plantea mucho en esos videos y también se tocó en el foro, y vamos a decir, lo que me llegó como este título a la mente: Sociedad del Conocimiento o Sociedad de la Información, reflexiones sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje en el siglo XXI. Es como para intentar abordar primero el papel del docente. ¿Cuál sería el papel de los docentes en un contexto en el que
hasta se plantea si van a ser reemplazados por la inteligencia artificial. Eso en primer lugar. Entonces, ¿qué reflexiones podríamos hacer alrededor del papel del docente? Y es donde surge de que si estamos, o sea, bueno, usted planteó en un video de que no estamos en una sociedad del conocimiento, que la sociedad era la griega, la de los filósofos. Estamos en una sociedad de la información. Bueno, en eso yo concuerdo con usted, porque sí, o sea, ahora el acceso a la información es ilimitado, hay muchísimo más acceso que antes, entonces se replantea el papel del docente. Si antes el docente era el que tenía la información y en las aulas de clase eran un espacio de reproducción de la información, había una transmisión, podríamos decirlo que vertical. Ni siquiera bueno, yo pienso acá, no era como construcción del conocimiento, sino más bien transmisión de conocimiento, desde unas relaciones de poder del profesor y el estudiante que recibe, que Paulo Freire habla de, pues sí, usted también lo ha mencionado, la educación bancaria. Y entonces ahora en este nuevo contexto en el que ya la información pues se liberó, ya todos tenemos acceso a la información, pues los estudiantes a veces, porque yo a veces en algún punto lo pensé como que bueno, pero si ahora todo está una vez, ¿para qué va a clases? Sí, pero es porque uno tiene en la mente de que uno va al colegio es a recibir conocimiento, y ya cuando uno llega a la era en la que todo está, o sea, literalmente uno entra a internet, puede entrar hasta Instagram, porque en Instagram también, en TikTok uno puede aprender sobre filosofía, sobre psicología, en fin, un montón de cosas. Entonces uno dice, bueno, pero entonces ahora hay como una crisis del sistema. ¿Cuál es el papel del docente? ¿Y cuál sería el papel del estudiante? O sea, ¿a qué vamos a las aulas? Entonces concuerdo también con esa idea de que el docente pues sí tiene un cambio en su papel, que ya no es de transmisor de información, sino de eso que se plantea desde el enfoque dialógico, de invitar al diálogo, de invitar a pensar, de despertar esa curiosidad, de volver a recurrir a la imaginación, a la creatividad, a la innovación en este nuevo contexto del siglo XXI. Bueno, de momento eso, porque no me quiero extender mucho y quiero dar paso a los demás. Muy bien, muchas gracias. Profesor Hanner. Wilson. Me parece importante también frente a la actividad. Frente a la actividad que dejó para el día de hoy. Bueno, yo tuve la oportunidad de leer el primer documento, me vine por acá, me leí todo el documento y miré todas las opiniones. Profe, hay algo con el micrófono, no sé, ¿sí? ¿Aló? Sí, ya escucha bien, ¿me escucha bien? ¿Aló? Sí, en un momento no se escuchó, sí, siga. Ok, no, que entonces tuve la oportunidad de leerme varios comentarios que hicieron los docentes que están participando en el diplomado. Y fíjense que yo lo que vi, que hay una coincidencia fundamentalmente en lo que es la educación dialógica. ¿Cuál es la coincidencia? Que me llama mucho la atención. Que hay que tener pensamiento crítico, por una parte, por otra parte que hay que ser creativo, que hay que tener creatividad, por otra, bueno, pensamiento creativo. Se le cerró el micrófono, profesor. Profe, tiene el micrófono cerrado. Profesor Hanner, el micrófono lo tiene cerrado. Se me apagó el micrófono. ¿Aló? Sí, tenía profe? Cerrado el micrófono. Otra vez se le volvió a cerrar, profe. Al profe el micrófono le está jugando una mala pasada porque ayer, ¿cuándo fue que dijo también? Bueno, se me cierra, usted me cerró. Hanner, me gusta escuchar tu intervención, no te estoy cerrando el micrófono.
Bueno, ¿será que resuelve el problema técnico, profe? Busque otra manera de conectarse con el micrófono. Hay veces, a mí me pasa, yo aquí tengo un invento que no sé, pues, tengo 3 posibilidades de micrófono aquí y no lo sé hacer, sino que le pido el favor a mi hija que me resuelva eso. ¿Qué le parece si mientras que el profesor Hanner resuelve el problema técnico, el profesor Henderson nos ayuda, nos participa? Hola, Hanner. Primero, Hanner, te recomiendo que te salgas y vuelvas y entras. A lo mejor también eso influye, como decían los viejitos, como decía mi abuela, pues para no decir los viejitos, como decía mi abuela, todo lo arregla una reiniciada. Bueno, leyendo un poco el primer PDF que mandó profe, echándole una ojeada, escuchando a los compañeros y pues tuve un ratico así como lapsus, que tuvo un debate interesante, como una especie de retroalimentación con Rosana antes de entrar. Yo me pregunto una cosa. Hoy en día, como usted bien lo dijo, es la generación más preparada del mundo. Y me gustaba cuando Hanner decía, no, que hay que ser críticos, que esto, que lo otro. Pero es que parece mentira, pero hoy estamos perdiendo algo fundamental. Y es tener un pensamiento lógico. Y no hablo de lógico matemático, sino de sentido común. En realidad hoy en día estamos perdiendo el sentido común de las cosas. Y con ese verso de que es que hay que ser crítico, comenzamos a dar unas opiniones que entre comillas nos dan criticidad porque estamos en contra del sistema hegemónico o porque estamos en contra de tal posición, entonces ya soy crítico, pero en ese afán de plantear una posición que en realidad me permite a mí abrir un debate, estoy planteando una posición que si uno la aplica no tiene forma, no tiene razón de ser. Más allá de decir que las nuevas metodologías o las metodologías alternativas, como hoy en día se le conoce a todo el tema de la inteligencia artificial, me atrevería a decir que hoy en día estamos llamados a reconstruir un poco el tema del conocimiento. Hablamos mucho de educación constructiva, de construir el conocimiento, pero es que más allá de construirlos es volver a repensarnos, como lo decía ayer, porque si conocemos la causa, entre comillas, de los fenómenos, de las situaciones que están aquejando nuestras vidas, por decirlo así, o nuestros sistemas, porque siguen creciendo y siguen en aumento. Un ejemplo básico, si todo el mundo sabe cuál es el método de protegernos contra el VIH, que es el uso del condón, ¿cómo se explica que hoy en día pues el VIH siga en aumento y vaya creciendo muchísimo más? Entonces, ¿qué no estamos viendo? ¿Qué no estamos analizando? Entonces es como comenzar a construir esos espacios de debate, para más allá de decir lo que ya está, para decir lo obvio, es como de animarnos a comenzar a replantearnos, a comenzar a tratar de ver en realidad lo que no estamos viendo, sin duda, lo que no estamos analizando, pero eso se hace es a través de la discusión teórica y también práctica, porque es que nos dejamos llevar por el tema de que es que yo tengo que decir la cosa más brillante del mundo, y en ese afán de querer decir la cosa más brillante del mundo, pues a lo mejor el resultado más óptimo es una simplicidad. Es una cosa de que, no, yo opino tal cosa y pues ahí está. Entonces,
es como, pues como animarnos a ser un poco más creíbles a la inocencia. Dicen que los primeros filósofos son los niños y es precisamente porque entre su inocencia se preguntan las cosas. Entonces es como volver un poco a esa inocencia de preguntarnos y cuestionarnos por lo mínimo, ajá, porque el agua moja. Pues empecemos por ahí, por lo mínimo preguntarnos de cosas que creemos que damos por hecho, pero que a lo mejor no son como las estábamos viendo. Muy bien, profesor. Yo no sé si ya el profesor Hanner resolvió el problema. ¿El profesor Hanner? Sí, profesor, ¿me escucha? Sí, ¿Me claro. escucha bien? Sí, señor. Ok, gracias, muy bien. Bueno, ¿por dónde empiezo? Bueno, es que son tantas aristas que tiene la educación dialógica, digamos, pero una que me parece fundamental en la que usted está anunciando es sobre la pregunta. Yo creo que eso sobre la pregunta, ahí está enmarcado concretamente el pensamiento crítico. Yo creo que no es criticar por criticar, sino que el pensamiento crítico nos lleva a preguntarnos, a hacer preguntas que de una u otra manera terminan incomodando. Yo creo que uno podría resumir que el pensamiento crítico se puede sintetizar básicamente en saber preguntar. Y cuando uno dice saber preguntar es saber indagar diferentes fuentes que determinan llegando a uno como profesor y al estudiante también. Ustedes escuché todos los comentarios que estaban diciendo. Pongo el ejemplo, el Internet, que nunca teníamos la información como la tenemos hoy en día. Pues en Internet se encuentra una cantidad de información, pero si el estudiante o el profesor no sabe elaborar preguntas frente a esa información o no asume de forma directa un pensamiento crítico para contrastar esa información que está encontrando en Internet, pues las cosas van a ser bastante complejas. Y aún más que se termina también castrando, por otro lado, con la inteligencia artificial, pues la creatividad y el desarrollo del pensamiento. Yo no estoy diciendo que sea, digamos, estoy satanizando ese tipo de cosas, sino los riesgos que hay precisamente en cada uno de esos hechos que experimentamos a través, por ejemplo, del Internet y de la inteligencia artificial, del ChatGPT. Digamos, ahí hay varias cosas para discutir, pero entonces lo que quiero aterrizar es fundamentalmente hacia donde usted hace acento, pues preguntar. Yo creo que ese es el método más tradicional que hemos aprendido a través de la filosofía. Y eso, y digamos, y es tradicional no en el sentido peyorativo, es una manera legítima de uno preguntarse sobre las cosas. Y preguntarse sobre las cosas quizá pues nos lleva, por supuesto, a interrogar, a retornar nuevamente al asombro y a las inquietudes que se han venido perdiendo en estos últimos tiempos, que eso termina aterrando, digamos, ya uno ve en sus estudiantes o también en algunos campos de la docencia que el asombro se está perdiendo o se está perdiendo, y es precisamente porque el tiempo nos exige cuestiones muy rápidas. Digamos, tenemos la información y damos respuesta de forma inmediata sin antes de. Entonces, la pregunta es clave para poder avanzar en la construcción del aprendizaje y, por supuesto, en el conocimiento. Y esa tradición la tenemos muy bien heredada por parte de la filosofía como disciplina. Por supuesto, como disciplina centrada, así como bien lo dice su etimología, el amor a la sabiduría, al saber. Bueno, a la sabiduría, el amor a la sabiduría, el saber es otra cosa, pero el amor a la sabiduría, para no extenderme. Sí. Y bueno, profe, ese por una parte, y por otro lado, ya para hacer bastante cerrar, es que hay tantas cosas, sino que se me escaparon por tener la falla técnica. Y es que, bueno, usted estaba preguntando sobre los foros. Digamos, me leí el primer documento, vi varias opiniones frente a lo que hacían los profesores que están participando en el foro. Entonces, yo veo muchas coincidencias por parte de los profesores. Unas coincidencias que una vez que leí,
elaboré una hojita que la compartí en el grupo, que estoy presto para eso, digamos, es presto para aprender y desaprender cuando sea necesario. A lo que voy es que hay muchas coincidencias por parte de los profesores que participaron en el foro de cómo es, digamos, mirar la educación dialógica en clave a muchos procesos, no solamente por el lado del aprendizaje y de la construcción del conocimiento, sino que también a mí digamos, la terminé asociando o relacionando también en donde es necesario implementar la educación dialógica en Colombia, precisamente por el conflicto en donde estamos sumergidos, nuestro país. Y como hace el énfasis concretamente hacia el diálogo, entonces el diálogo se ha venido perdiendo y se ha venido retornando nuevamente a las polémicas. Y las polémicas terminan, por supuesto, de una u otra manera, llevando a discusiones que no se terminan y de alguna manera terminan llevando a los extremismos y al fanatismo, ¿no? Y entonces yo sí creo que el diálogo se está perdiendo, el diálogo, y eso termina perdiendo, pues llevando a que se pierda la sensibilidad, la comunicación, etcétera, etcétera. Y lo que quiero decir es que la comunicación, la educación dialógica es fundamental para poder construir una educación que nos permita pasar de la guerra a pasar a la paz y dejar a un lado las emociones tristes para entrar a vivir las emociones plácidas. Muy bien. Yo quisiera, para muy buenas participaciones, pero voy a tomar las últimas referencias que incluso el profesor Henderson también habló de eso. Yo recuerdo, parece que es una expresión francesa, o sea, los diálogos de sordos. ¿Han escuchado ese término, los diálogos de sordos? ¿Ya? Como esa cantidad de voces. Es más, de pronto la clase de un profesor puede ser un monólogo, o sea, él está hablando solo, ¿ya? El problema es que está obligando a los estudiantes a que lo escuchen, ¿ya? No. Pero el punto, y será que los estudiantes, o sea, ¿se escuchan? ¿Ya? Cuando uno les pide, ¿verdad? Que vamos a hacer un foro, ¿se escuchan? ¿Ya? Tiene uno que de pronto llamar la atención, por favor, ¿qué opinas tú de qué piensas tú de lo que dijo el compañero? Ah, no, escucha bien. Claro que vas a escuchar si tiene está pegado a la pantalla o haciendo otra cosa, no le interesa. Y cada quien, cuando el profesor Henderson creo que lo decía, de pronto como, a ver, para ver si respondo bien, si yo me puedo lucir, de algo así decía el profesor. Cada quien diciendo una cosa diferente. Pregunta de observación, porque no sé si alguno tenga el material allí a la mano. ¿Ustedes vieron? Porque si estamos hablando de un foro, ¿y qué es un foro? ¿Ya? No estamos haciendo, por cierto, un foro aquí, pero pudiéramos hacerlo, ¿por qué no? Si estamos hablando de unos foros, ya realmente, a ver, un paréntesis, Anacoluto, ya, el debate es bueno, ya. O sea, es más, el debate es por sentar una posición, ¿verdad? Ahora que en el debate, de pronto, puede que el debate esté, como dice una de las lecturas por allá del segundo módulo, en el tema de descalificar al otro, y entonces ese es un debate, no es sano porque no está buscando salida, sino, ¿verdad? O sea, que está atrapado ahí en el conflicto de desconocer al otro y de no mirar a ver cómo construye, ¿verdad?, con el otro. Eso es cierto, ¿verdad? Eso es cierto. Esa es la parte, es más, quizá a nosotros le tememos al debate. Ya, yo pienso que lo dialógico comienza cuando tú tienes algo que decir y tú tienes una posición, ¿verdad? O sea, y que entonces... Lo dialógico se activa, profe, disculpe, lo dialógico se activa precisamente
para generar el debate. Sí, y la idea del debate, ¿verdad? Es la construcción, digamos, colectiva, ¿verdad? De saber, no es ganar la discusión, o sea, no es, ¿verdad? No es imponer una posición, no. O sea, se trata de, hombre, de dar a conocer qué es lo que yo estoy pensando frente al tema. Y en ese proceso, ahí es donde aparece, bueno, después la van a ver, no sé si en alguna de estas participaciones lo escribí, el pensamiento no divergente, sino divergente, como un proceso metacognitivo, en donde, por decirte algo, yo pienso con la cabeza del otro, o sea, tomo la idea, ¿verdad?, también del otro y la integro a la mía, o sea, y puedo hacer, estos son procesos metacognitivos, ¿verdad? Es más, toda la construcción metateórica está basada en eso, o sea, yo no es solo lo que yo pienso, sino qué es lo que están diciendo los demás y qué puedo, ¿verdad?, tomar de lo que están diciendo los demás y agregar valor al conocimiento. Eso es sano, ¿cierto? Pero yo quiero que me digan una cosa, porque de pronto, como tampoco le pedí que lo hicieran, pero realmente, o sea, ¿hubo foro? ¿En qué porcentaje hay foro? O sea, primero, estos videos que estamos grabando lo van a ver todos. Por cierto, un profesor ecuatoriano, director de un centro de investigación, le acabo de compartir los videos y me dijo, esto lo voy a trabajar en la clase mañana. O sea que ya las dos sesiones anteriores la están viendo. Entonces, mañana o más tarde la pongo en redes también. Entonces, ahí el punto, ¿realmente hay un foro ahí? ¿O es que cada quien está diciendo algo? ¿Qué me dicen ustedes? O sea, me responden eso en medio de la reflexión que hicieron en torno a la lectura. Porque no pudiéramos estar haciendo lo mismo. O sea, ni muchos profesores, o sea, se leían al otro, ¿ya? Porque a mí me parece grave, por decirles algo, y esto se ha dicho en muchos debates cuando de las publicaciones. O sea, ¿cómo es posible que si el profesor Henderson escribió un artículo, a menos que no sea, digamos, no esté dentro de mi esfera de, vamos a decir, pues, poder pericial, conocimiento, saber previo, y yo de pronto, o el interés en términos del, ¿verdad?, interés de conocimiento, aunque no me interese lo que escribe, sino que, o sea, si él está escribiendo sobre lo mismo que me interesa a mí, ¿cómo es que yo no lo estoy leyendo? O sea, parece que hay un desconocimiento. Mire, yo no entro en esa práctica, pero a mí me piden el favor ya de citar, o sea, eso me parece, o sea, que es horrible. O sea, ¿cómo es que para el índice H, para que usted cita al otro, o sea, coge y toma a un autor, ya, y mételo dentro, y eso te lo proponen los mismos comités editoriales para, verdad, que te dicen, usted pudiera citar, no señor, o sea, yo cito lo que necesito, lo que me da valor al trabajo que yo estoy haciendo. Ese es el sustento de una cita, no para que alguien, pero acá, lo inverso, o sea, realmente nos estamos desconociendo, porque es que si hablamos de lo dialógico, o sea, lo dialógico no se reduce al diálogo, o sea, es mucho más que el tema del diálogo. Ahí está la parte epistemológica sobre el valor de la identidad y todo eso, pero en lo social, ya, obviamente hay un diálogo. Entonces, ¿cómo vieron ustedes esos foros? ¿Realmente hay algún debate? ¿Vieron algún debate? ¿Ya? ¿Vieron algún debate? O sea, ¿cuáles fueron los debates? No quiero que nos puntualicemos porque no habrá tiempo para hacerlo, sino de la observación. Si realmente en esos dos foros de la semana 1, semana 2, si realmente pudiéramos decir que es un foro o es quizá el profesor. Sí, dígame. En realidad, no. Porque lo que yo vi en algunos puntos es que cada uno da su opinión, pero pues como tal no cumple la iniciativa de un foro, que es comentar al otro, al compañero. Cada uno pues puso su opinión, digamos un muro, donde cada quien pues respondió la pregunta, pero no nos detuvimos de pronto a cuestionar o argumentar el foro del compañero. La verdad pues no lo vi. Entre lo que leí no vi esa
esos puntos. Muy bien, profesor. Bien, o sea, seguimos escuchando otras participaciones y tengo otra pregunta, pero no quiero, profe, yo coincido también con el profesor Henderson. Evidentemente ahí es como identificación de las posturas, las opiniones, ¿no? Es decir, uno está de acuerdo con lo que opinó el otro y no hay ninguna contradicción, no hay digamos, como, es decir, no hay como una polémica, sino más bien es como un debate, una aceptación de lo que dice el otro, ¿no? Que le parece muy bien lo que ha planteado y que eso sirve mucho como para que se reflexione sobre, digamos, el quehacer docente o las metodologías que se utilizan. Pero no hay una polémica, no hay una crítica, no hay como un disentir, sino más bien, como siempre, posiciones que se identifican, posiciones que se asumen, se aceptan, así, casi sin ninguna discusión, ¿no? Y eso es lo que yo percibo también. Así es. Bueno, perdón, habían dos manos levantadas, pero ahora vi que bajó una. ¿Qué pasó con Eliana? ¿Tiene la mano levantada? Bueno, primero que todo, pues buenas noches. Buenas noches. Pues sobre lo que están comentando muchos de los compañeros acá dentro de la clase, creo que el verdadero debate o la crítica que debería hacerse, pues, al tema de hablar sobre dialógica y sobre cómo la aplicamos dentro de las aulas de clase, no debe ser en las palabras que utilizamos para explicar esta misma. Porque así como ya lo había dicho, pues el profesor Henderson, todos los compañeros hicimos fue estudiar nuestro propio concepto de lo que era didáctica y dialógica y lo unimos en el foro, más no una crítica como tal. Y yo siento que esta crítica no va aplicada mucho al hecho de cómo decimos nuestro propio concepto, sino más bien cómo lo aplicamos dentro de las aulas de clase. Porque siento que es ahí donde verdaderamente se ve si el concepto se está aplicando de manera correcta. Es el deber ser tanto como de los docentes como por parte de los estudiantes, obviamente, tener esto muy presente, porque es que pues decir muchas palabras que suenen bonitas se escucha muy bien, sobre todo cuando estamos en un país así tal cual como es Colombia, de que las palabras bonitas suenan muy bien y la gente se las cree la mayor parte del tiempo. La verdadera crítica es en la aplicación de este concepto a la realidad que se vive actualmente dentro del departamento del Cesar, porque esa es la realidad que nosotros como sociólogos, como investigadores, es a la que estamos apostando, a la que estamos aplicando, a cambiar la realidad no solamente nuestra, sino la de todo un departamento completo. Muy bien, Rosana. Hola, Rosana, ¿tienes las manos levantadas? Ok. Bien, quiero sugerir la siguiente Sí, hola, ¿me pregunta escuchan? que va en la Porque misma ahorita línea. Sí, me bueno, escuchan. sí, Rosana, cuéntame. Qué pena, es que estoy teniendo problemas con el internet. No, pues yo quería, este, anotar Sí, algo ahí, pues sobre lo que usted ahorita comentó. Yo también, ¿cómo? creo que hay dificultad para escucharte, no Sí, sé no sé si soy yo Rosana, sí, te recomiendo que hagas lo mismo que Hanner, te desconectes y vuelvas y te conectes. sí, sí, correcto, ya. Y no le diga lo que dijo la abuela. Mire, una pregunta que va en esa misma línea. Ya mientras que Rosana no, sigue el consejo y ojo, que el consejo funciona bien porque pero Hanner no volvió a tener problemas. Sigue teniendo problemas, o sea, va a tener que aceptar el consejo del profesor Henderson. Sí, Rosana, sigue con la dificultad, no se te escucha. Mira, miren esto otro, ¿ya?
Yo no sé si ustedes, porque de hecho estamos haciendo un seminario con personas que algunas veces, o sea, que incluso algunos de ustedes no habían entrado antes al diplomado. Otros sí, ya habían entrado, pero no tenían, y otros incluso hasta van por la semana 6, pero quisieron estar aquí. O sea que entonces, de todas maneras, esta pregunta puede no ser respondida por ustedes porque no hayan visto esas 2 semanas, esas 2 primeras semanas. Pero en el caso de los que sí vieron los materiales que estaban en las 2 semanas, pues sería un poquito, gastaríamos mucho tiempo si comparto pantalla para mostrarle, los que tengan acceso al aula web, pues me pueden decir. Resulta que hubo unos materiales que yo les dé. Inicialmente dije, bueno, vamos a dejarles unos videos, ¿verdad? Unos videos míos, unos videos también de otros, unos videos. No, yo incluso ya les digo, enfaticé el punto, no, esos son unos materiales, pueden ser otros. Y es más, propuse materiales, fíjese, por ejemplo, el coronel Pedro Baños, ¿ya? Que tiene un libro. A ver si lo tengo por aquí cerca. Aquí lo tengo. Por aquí tengo a Pedro Baños, ¿ya? Mire, Pedro Baños, le recomiendo este libro de Pedro Baños, ¿ya? Es un experto en geopolítica, el dominio mental, ¿ya? Geopolítica de la mente. O sea, mírenlo, es un autor español, se está leyendo mucho. Bueno, aquí está La encrucijada mundial. Él maneja mucho el tema, ¿verdad? Y ya tiene, creo que un 4º tomo, ¿ya? Y así se domina el mundo. O sea, es un experto en el tema de geopolítica. Y como un experto en temas de geopolítica se plantea el problema de la mente, o sea, del dominio mental, pero el dominio en términos de, ¿verdad?, el control mental. Ahora, ese es un tema clásico, podríamos decir, de la sociología, desde cualquier sociología, incluso desde la perspectiva crítica. Yo recuerdo los enfoques marxistas, neomarxistas, de Althusser, por ejemplo, sobre los aparatos ideológicos, o Materla, sobre ¿verdad?, sobre el tema de las masas. Ok, el asunto es, ahí están unos materiales, no solamente está el de Pedro Baños, ahí hemos visto, por ejemplo, una conferencia de Ken Robinson, sí, ahí, de 20 minutos. Y así tenemos varias cosas, o sea, algunas mías, otras de otras personas, y resulta que cuando tú lees los foros, viene la pregunta a los que pudieron ver los materiales. Se hace referencia en los foros cuando alguien escribe, porque es que, a ver, no es que tienen que citar al autor para estar en desacuerdo o para estar en acuerdo, sino que yo, o sea, de qué voy a hablar. O sea, yo no voy a hablar sobre lo que se me ocurrió. Es más, hubo alguien, yo le invité a unos estudiantes pero, o sea, miren, este es un problema ético, o sea, más que ético. Miren lo que ocurrió, ¿ya? Le dije a unos estudiantes que si querían entrar al diplomado para que observaran todo este tipo de cosas, y entonces se le propuso a que hicieran lo mismo que se le pidió a ustedes que hicieran para hoy. Se le pidió a los estudiantes: lean el foro 1 y hagan un ensayo sobre el foro. ¿Sabe qué hizo un estudiante? Primero, no había entrado siquiera, no había ingresado al aula, y me presentó un trabajo que no tenía nada que ver con eso. No, pero eso no fue lo peor fue que hizo un plagio también. O sea, lo que puso, bueno, esas son las cosas que uno ve y ahora con el tema de la inteligencia artificial mucho más. Entonces, pero ese no es el punto. El punto es, ya, ¿cómo es que
si vamos a dialogar o si vamos a debatir sobre algo. O sea, nosotros estuvimos aquí hablando el primer día y el segundo día estuvimos hablando sobre la película, ¿verdad? Sobre Ben Carson. Y aquí, y quien hablaba y escuchaba al otro y planteaba una idea. Había una cadena, ¿verdad? Yo no sé si un hilo semántico, una cadena, ¿verdad? Toda una racionalidad. O sea, estábamos hablando en torno a unos mismos elementos y podíamos ver desde diferentes perspectivas. ¿Se acuerdan que en la primera sesión decíamos, fíjate, cada quien tenía su manera de representarse el objeto, el componente disciplinar de donde vemos, el componente teórico de donde vemos, bueno, todo ese tipo de cosas. Digamos que estábamos en una misma clase, o sea, no es que cada quien estaba en una clase diferente, cada quien hablando de una cosa diferente. Entonces la pregunta es, en esos foros, ¿ustedes vieron que realmente se hablara sobre esos materiales? Sobre los materiales, ya sea para asumirlo o ya sea para descalificarlos o proponer, o sea, decir, no, esto no tiene por qué ser así. Porque es que yo les digo una cosa, en mi clase yo tengo posiciones y hoy se habló de eso, que si el profesor podía tener posiciones, claro, ¿por qué no? O sea, ¿por qué tú no puedes sentar posición? Ya, y los demás sí. Lo que no deberías hacer es impedir que alguien que tiene otras posiciones, al contrario, decir, venga, porque que usted está pensando. O sea, y bueno, y argumente, entonces, ¿y de dónde? Claro, de eso se trata. Pero, sí, y hay un elemento todavía mucho más importante. La mayoría de los que estamos en el diplomado somos profesores. Muchos son investigadores. Hay directivos incluso de programas doctorales y postdoctorados. Entonces, o sea, es que no nos estamos escuchando, no nos estamos leyendo, no. O sea, cada quien está, ¿verdad?, construyendo su mundo. Yo pienso que el profesor Henderson habló mucho de eso, porque bajo el tema del constructivismo también se incurre en las posiciones, creo que solicista, ¿verdad? Y solamente yo existo, o sea, ¿qué dice? ¿Se entendió la pregunta que estoy haciendo? Realmente los foros muestran evidencia de que sí hubo una o debate o se intentó, ¿verdad?, tomar lo del otro, o es algo que solamente algunos hicieron, otros no. Uno lo puede ver en el tema de la réplica, o sea, cuánta réplica, y es más, el foro te da la opción, cuánta réplica tiene un contenido. A ver, es como cuando aquí yo veo, por ejemplo, Mónica colocaba ahorita un corazoncito, hola, ok, o sea, ahí estás expresando una cantidad de cosas, estás diciendo, no, me parece bien, estoy de acuerdo, ¿verdad?, con lo que estás planteando, un buen aporte, Mónica está escuchando entonces, ¿verdad? Sí me voy a entender. O Eliana ahorita con ¿quién lo hizo? ¿Verdad? Con Rosana. Sí, ok, la manito, ¿no? Sí, está bien. Apoyo esa idea, voy también por esa línea. ¿Qué me dice? Pero es importante que ustedes me digan algo porque es que esto yo se lo voy a mandar al todo el grupo del diplomado que, digamos, en términos de números son más de 100. Bien. ¿Me preguntaban? No, profe, lo que yo le quería decir es que igual para generar el debate no basta simplemente con decir que estoy de acuerdo contigo y ya, o no, todo bien, o sea, por eso digo que no hay un debate como tal, porque es que no se trata de decir, de comentar uno y decir, ay, no, bien, o sea, no, es bien, pero explícame por qué crees que está bien, y más allá de explicarme el que está bien, la idea de los foros, y creo que lo publiqué ahí en el chat de acá, es seguir como una secuencia y una rúbrica que yo utilicé por lo menos cuando hice una de mis especializaciones, que fue virtual, que usábamos una rúbrica que se llama Tigre, y es precisamente como para guiar la discusión, es generar más discusión,
marcar también precedentes en términos de que si estoy bien de acuerdo contigo, por lo menos explicar el por qué estoy de acuerdo contigo y tratar de argumentar tu idea, pero no repitiendo tu idea, sino pues repitiendo otras ideas. Y por lo menos yo en lo poquito que leí, porque no le voy a decir mentiras que leí todo, pero sí en el primer PDF que mandó, que leí un poquito más de la mitad, no vi esas argumentaciones. O sea, como le dije ahorita, vi simplemente que cada quien coloca su opinión, coloca su respuesta, pero ya, no nos dedicamos como a argumentar más allá al otro. Es que hay una cosa, que es que el foro, a ver, en el foro, o sea, no es necesario que hagamos un debate, o sea, no podemos presionar, obligar, como quien dice, vamos a buscar los desacuerdos, y es más, dentro, incluso del telos, de lo dialógico, estar, va bien cómo integramos, o sea, cómo, ¿verdad? Cómo construimos conocimiento desde lo que todos tenemos. Bien, o sea, que no implica, lo que pasa es que cuando cada quien piensa, ¿verdad? Desde una perspectiva, que de pronto alguien, yo incluso dije, Hanner, te voy a utilizar, porque tú hiciste un planteamiento que es muy de sociólogo, pero, bueno, yo no estaría, incluso siendo sociólogo, yo no estaría contigo de acuerdo con eso, incluso un psicólogo tampoco podría estar de acuerdo, porque reduciste la psicología a la sociología. Bueno, ahí, digamos, se hubiera podido generar un debate, pero la idea no era generar debate porque nos salimos en torno a ese planteamiento. Pero lo importante ahí es que Hanner, ¿verdad?, pensó como sociólogo en torno a la película, ¿verdad?, de Ben Carson. Eso es lo importante ahí. Pero estamos estamos compartiendo un espacio. O sea, estamos escuchándonos, estamos leyéndonos, ¿verdad? Y eso es una condición, ¿verdad?, para generar incluso comunidad científica. Ya, porque es que, o sea, ¿cómo decir que comunidad científica si cada quien está pensando o sea, sin tener en cuenta lo que plantea el otro? Ahora, bueno, sí, todos tenemos la libertad ¿verdad?, de pensar como queramos y de utilizar unos referentes y no utilizarlos al otro, pero bueno, la propuesta dialógica, incluso cuando vayan a la parte epistemológica, se van a dar cuenta que en vez de descalificar paradigmas, lo que hace es tomar lo que puede servir de verdad. Fíjense, yo pues me he confesado muchas veces que aunque fui marxista y fui formado como marxista, yo no estoy de ese lado ahora, ya, pero hay muchas cosas del marxismo que yo asumo. Ya es como cuando el mismo Marx planteaba, o más bien Lenin planteaba sobre Marx, sobre las partes integrantes del marxismo, y decía, bueno, pero es que aquí está la, ¿verdad?, filosofía clásica alemana, ¿verdad?, desde Hegel, desde Feuerbach, o aquí está el pensamiento político francés, o aquí está el pensamiento, ¿verdad?, de la economía clásica inglesa. O sea, tres referentes, ¿verdad?, incluso de disciplinas, ¿verdad?, diferentes, y cómo se integra. Ok, es lo que se quiere en un espacio, ¿verdad?, dialógico. Viene la pregunta, o con la pregunta que voy a hacer. ¿Qué pasó en la clase de ayer? Rosana, te voy a poner en aprieto. Yo les voy a pedir, esa es la sesión de mañana, esa es la sesión de mañana. La sesión de mañana ya ustedes la tienen ahí. La sesión de mañana son los 2 videos de la primera y la segunda sesión. Por favor, revisemos esos videos. Ustedes van a decir, pero volverlo a ver, sí, porque es que es necesario escucharnos. A mí me toca hacerlo. Ya, me toca, incluso para editarlo, me toca hacerlo, escucharlos. ¿Ya? Escucharlos de nuevo. Pues vamos a escuchar esos 2 videos. Y otra cosa, vamos a la parte, porque dijimos, vamos a hacer una aplicación, ¿cierto? Bueno, eso se lo propuse yo. ¿Quién quiere asumir? Rosana, ¿verdad? Yo se lo propuse a otra persona, a otro integrante del grupo. Me dijo, no. ¿Ya? No. O sea, en el chat privado se lo propuse. ¿Qué te parece? Sí, ¿verdad?
¿asumes tú la clase ahora? ¿Ya? Me dijo, no. Bien. Valientemente Rosana dijo, yo lo tomo. Pero la pregunta, ¿y esto último que estamos hablando? ¿Realmente terminó siendo que cada quien, pregunto, ¿ya? Ahora que hagamos la segunda, con el video, con la evidencia, ¿realmente cada quien planteó algo diferente? O sea, teníamos como conversaciones, hilos diferentes de conversación. O sea, hubo algunos puntos de encuentro, o sea, hubo algún momento en la que estábamos hablando sobre el mismo tema o no. Eso no me lo responden ahora, o sea, yo les estoy diciendo, miremos mañana, revisemos, ¿ya? Revisemos lo que hemos estado haciendo, incluyendo el día de hoy, solo que el video de hoy se los entregaré, no entra en eso entra, ya para lo último, vamos a revisar la pregunta, ¿qué tan dialógico es lo que estamos haciendo? Porque lo paradójico sería que estamos hablando de lo dialógico, ¿ya? Y que realmente por ningún lado, que esto, o sea, esto fuese como las sesiones tradicionales, como la educación tradicional, bancario, para decirlo, ¿verdad? Como lo han mencionado ustedes, como el profesor Luis nos planteó. Entonces, decir, bueno, pero ven acá, ¿y de qué estábamos? Si es que esto es lo mismo, o sea, que realmente, que lo que estamos cuestionando, o sea, estamos replicando eso, estamos hablando de lo dialógico. Yo hace poco estuve en un evento en la Universidad Popular de Cesar, ¿ya? Y un profesor, ¿ya? Por cierto, no es sociólogo, estaba diciendo, pero revisemos esto, porque es que el discurso parece constructivista, ¿no? Pero realmente no estamos haciendo con el constructivismo o bajo el argumento constructivista, y resulta que lo que estamos haciendo es lo más directivo, o sea, lo más conductista que se puede hacer. O sea, dejó planteado un problema grave ahí, ¿cierto? Porque como estamos diciendo nosotros que, bueno, a eso le llamarían, ¿qué? Ayúdeme ahí, profesor Julio, disonancia cognitiva, o sea, decimos una cosa, hacemos lo otro, o sea, sería preocupante, ¿verdad? El asunto. Bueno, ya estamos a unos minutos y hay mucho silencio allí, o sea, no sé si se fueron a tomar el tinto y se quedaron. Aquí atento. Como ya estamos en los últimos minutos y no está como para otras participaciones extensas, yo quiero que tengamos, si lo hacen varias personas, mucho mejor, como las conclusiones del día de hoy, o lo podemos decir de otra manera, la evaluación del día de hoy. Recuerden que siempre estamos pensando en 4 momentos de la didáctica, ¿no? La presentación del tema, en este caso la presentación del tema son las lecturas esas de los foros, ¿verdad? La reflexión, que puede incluir el debate, la aplicación, o sea, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo lo estamos haciendo, verdad, ahora? Y la valoración. Entonces en estos momentos pido pues que cada uno, o los que quieran, ¿verdad? Hagamos la revisión de lo que hemos estado, ¿verdad?, planteándonos esta noche. Y eso incluye, obviamente, lo que ya traíamos. Este silencio parece el silencio de la IAP. Silencio de reflexión. No, profe, hay muchas, de verdad. La jornada de hoy, aunque yo le iba a comentar desde un principio, digamos, yo me conecté un poquito tarde precisamente porque estaba escribiendo el resumen, pero un resumen pensándolo más tirando ensayo, tratando yo también de plantear cosas
Sin embargo, ahí se lo compartí en el grupo de WhatsApp para que no solamente lo tenga usted, por supuesto, sino todos los compañeros y quieran generar cierto tipo de opinión con respecto a lo que escribí, o si quieren el debate. Entonces, como conclusión y valoración frente al trabajo, frente a la clase del día de hoy, bueno, yo diría, profe, que hoy la clase estuvo enmarcada en fomentar un debate frente a las diferentes opiniones, creería yo, frente a las diferentes opiniones que se han suscitado con el tema de la educación dialógica. Por supuesto, no dejando a un lado, o sea, sin omitir o sin ser tan pretencioso, más bien de que la educación dialógica va a resolver todo va a resolver todos los problemas que se manifiestan fuertemente en la educación. Eso es una posibilidad que es muy interesante desde la epistemología y como metodología para abordar ciertas problemáticas, que son propiamente, bueno, no son propiamente, sino que son importantes en el contexto educativo y por supuesto en perspectiva también con otras problemáticas. La educación dialógica no es una varita mágica, eso hay que plantearlo, es una posibilidad y de acercamiento para comprender diferentes tipos de problemáticas que se dan en la educación, pero también en las sociedades contemporáneas. Yo había puesto un ejemplo con el caso de Colombia, que no ha podido cesar la horrible noche a través de la guerra o a través de la violencia, más concretamente a través de la violencia que históricamente ha tenido nuestro país. Incluso nuestra región del Cesar también, que no está exenta frente a eso. Creo que es una apuesta muy interesante la educación dialógica para generar ese diálogo entre personas que pensamos de manera diferente. Y de esa manera, pues, poder construir una mejor convivencia, si se quiere, o una mejor, o que nos lleve a conciliarnos, o también que nos lleve a la construcción de la paz. Esto suena muy romántico, pero la verdad creo que la educación dialógica nos permite seguir alimentando o seguir vitalizando un poco más esa utopía de la educación que se ha venido perdiendo. Y bueno, creo que ese es hacia allá donde usted nos estaba conduciendo precisamente con la pregunta inicial que hace de la clase, sobre la pregunta, la naturaleza de preguntar. Y yo creo que cuando se llega hasta allá es precisamente para mirar cómo nosotros podemos interrogar o analizar determinado hecho como el que estamos aquí todos pensando desde la educación dialógica. Y finalmente, la valoración, pues, profe, siempre lo he reconocido y se lo he dicho, no me canso, digamos, no es una apología hacia el profesor Miguel Chajín, sino siempre lo he mirado yo lo dije, esa bondad y insistencia de querer, de sacar el tiempo y estar aquí compartiendo un espacio que en resumidas cuentas nos termina forjando más como docente o forjándonos más frente a lo que hacemos, porque lo que hacemos no es fácil y permanentemente nos está incitando a asumir los retos. Y el gran reto es cómo enseñar a una generación en un contexto que cada vez es más complejo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Y fíjese que estamos terminando a las 12 en punto. Solamente le voy a poder preguntar a usted por no abusar de extenderme más, porque el compromiso es 12. Si lo interpreté bien, usted me dirá sí, valido esa interpretación, o me puede decir que no. Igual, me pueden ayudar los demás con la manito, si están de acuerdo, alzan la mano, si no están de acuerdo, déjela allá abajo. Pero la pregunta es, podríamos concluir
con una expresión, ¿verdad?, que usted planteó ahora, que lo dialógico es una posibilidad. ¿Ya? Sí. Diga, no, sin argumentar la idea, sí, usted nos planteó que lo dialógico es una posibilidad. Es una posibilidad más para acercarnos aún más a las realidades complejas en las cuales estamos inmersos. ¿Quién está de acuerdo con que ese puede ser una conclusión o la conclusión digamos, de la sesión de hoy? Que lo dialógico, o sea, no es la receta, no es la panacea, no es la teoría, ¿verdad?, última que va a revolucionar. No. Es una posibilidad. Hay dos manos alzadas, tres Yo también estoy de acuerdo. El profesor Luis Martínez también está de acuerdo. ¿Quién más está de acuerdo con que realmente que todo esta, verdad, 2 horas o casi 2 horas fue para decir, bueno, sí, ahí está, es una posibilidad. Vamos a ver. Bueno, les agradezco mucho. Gracias a usted. Sí, todo el esfuerzo y bueno, nada más ya una última opinión, ¿verdad? Aquí en esta perspectiva dialógica, ¿verdad?, que entran las racionalidades, en donde se refiere a toda esta lógica general de la ciencia, nos invita a usar esta parte, ¿verdad?, de la lógica de la ciencia y en todos nuestros discursos, ¿no? Incluso en la misma clasificación de este podría decirse paradigma, porque es un paradigma. Entonces, en el caso de nosotros que, bueno, somos docentes frente a grupo o investigadores o sociólogos, ¿verdad?, que las personas que estamos aquí presentes, utilizamos todas esta clasificación. Es muy importante, ¿verdad?, mencionar que todo esto se sintetiza en el trabajo de las racionalidades, ¿verdad? Implica todo esta conceptualización de ellas, lo que es la conceptual, la lógica, la metodológica, la nociológica, la ontológica, evaluativa, práctica y la trascendente. Entonces, sí es muy, muy importante tomar en cuenta para cualquier discurso estas 8 racionalidades para poder pues dar algo completo. Yo creo que ya no me extiendo más, eso sí, nada más para concluir, y yo le agradezco mucho, Dios lo bendiga. Usted sabe que es una persona muy importante para mí y le agradezco de todo este tiempo que nos da y que nos brinda. Muchas gracias. Sintetizaste lo dialógico en esas 8 dimensiones y bueno, muy, muy agradecido con todos. Nos vemos, Dios mediante, mañana a las 10. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Igualmente, gracias. Profesor Miguel, Sí. yo no me he ingresado todavía a la web para opinar, pero lo estamos haciendo por acá. Se supone que... No, pero por el interno en el grupo, hacemos la averiguación con la oficina encargada de, ¿cómo se llama? Senfotet. Y yo te mando para que ingreses. Sí, la clave. Sí, si quiere para agregar todo esto, lo que sí, todo esto es para que lo coloquen ahí en los chats de los foros. Tú sabes que en el diplomado la asistencia es esto, es poder escribir en torno al desarrollo del diplomado. Muchas gracias. Ok, un abrazo, feliz noche. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.